Ok, vamos a ver ahorita lo que es la reglamentación en yo no alcanzo a leer el título superior, así que me lo estoy inventando, ¿no? La reglamentación de las radiocomunicaciones. Este tema no es un apartado como era antes cuando existía la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que en la ley federal de telecomunicaciones, a esta le pusieron nueva ley, porque la otra también era igualita el nombre. Antiguamente, antes del 2014, había un apartado exclusivo para radioaficionados, de tal manera que tú no tenías que fletarte toda la ley para estar buscando lo concerniente a radioaficionados. Sin embargo, con esta nueva ley que se expide el día 14 de julio del 2014, esta ley no tiene un apartado para radioaficionados, sino que toda la información de radioaficionados, nuestro amigo, el abogado Francisco José Bernás Boldo, que también es radioaficionado de Hueso Colorado, X3 Alfa, Bravo, Bravo, aquí en Mérida, se tomó la tarea de descargar la ley, imprimirla y agarrar su resaltador y empezar a resaltar toda esa información. Le llevó un buen tiempo porque eran no sé cuántas hojas, pero era un fajo bastante grueso. Luego me lo proporcionó para hacer las diapositivas, pero el trabajo de entresacar todo lo concerniente a los radioaficionados y leer la ley completa de la A a la Z, pues fue de él. Aparte que como abogado, pues entiende más que nosotros, ¿no? Entonces, aquí la tenemos por decreto del 14 de julio de 2014. Se, se decreta la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que a la fecha ya le quitaron lo de nueva, ¿no? Entonces, en el capítulo 1 de Disposiciones Generales, artículo 2, dice que se entenderá por radioaficionado a la persona interesada en la práctica del servicio de radiocomunicación. Especifica que es para la instrucción individual. La intercomunicación se entiende con sus pares, con otros radioaficionados, y los estudios técnicos, que casi todo radioaficionado en algún momento lo hace, con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro. No podemos cobrar para pasar un mensaje, por ejemplo, ¿no? Esta persona cuenta o debe contar con una concesión de espectro radioeléctrico para uso privado dentro de las bandas atribuidas al servicio de aficionados y aficionados por satélite, bueno, conforme al cuadro nacional de atribución de frecuencias. Vamos a ir desglosando toda esta frase, ¿no? Entonces, es un radioaficionado, es una persona que se interesa en la práctica del servicio de radiocomunicación. Adelante, Javier. Debe de instruirse en forma individual, según ellos, aunque bueno, muchísimos lo hacen o lo hacemos, pero mejor si estás en un radioclub o si tienes un amigo que te ayude o varios amigos, ¿no? Eh, la intercomunicación es lo de lo que hemos estado hablando desde un principio. Los estudios técnicos, pues necesitamos saber cómo hacer una antena, cuando menos, saber cómo hacer una antena, saber qué tipo de cable, de qué tipo de línea de transmisión vamos a usar. Actualmente son cables coaxiales, pero hay de coaxiales a coaxiales, con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro, eso ya lo habíamos dicho. Dice que cuenta con una concesión de espectro radioeléctrico para uso privado. Ahí nos metieron para uso privado y la concesión cuando te la dan dice concesión de espectro radioeléctrico de uso privado con propósitos de radioaficionados. Así lo dice la concesión, aunque aquí en la ley dice para uso privado dentro de las bandas atribuidas al servicio de aficionados y aficionados por satélite, porque la concesión nos da esa posibilidad, ¿no?
nos autoriza no solo a usar las bandas atribuidas dentro del cuadro nacional de atribución de frecuencia para usarlos, digamos, en forma terrestre, por decirlo de alguna manera. Ya sabemos que rebotan en la atmósfera, en la ionosfera. Y también podemos comunicarnos por vía satélite. Eso incluye a la Estación Espacial Internacional. Y aparte creo que ya está una estación que ya empezó a formarse arriba de una estación china, ¿sí? Y la rusa pues se desbarató y cayó hace muchos años y hasta ahorita no sabemos si van a hacer otra, ¿no? Luego veremos con más detalle qué es el cuadro nacional de atribución de frecuencias. Aunque ya vimos las tablas donde están las bandas, las clasificaciones en LF, MF, HF, etcétera, ¿verdad? Pero vamos a ver más a detalle qué es esto del cuadro nacional de atribución de frecuencias. Si hay alguna duda, como siempre, ustedes lo saben, no se queden con ella. La interrupción es parte del trabajo, me dijo uno de mis jefes. No se me olvida. Y yo digo que la interrupción es parte de la vida. Así que, por favor, no se queden con la duda y también van a beneficiar a sus compañeros. Vamos a cambiar. Vamos a entrar entonces a un capítulo único a disposiciones generales. El espectro radioeléctrico y los recursos orbitales son bienes del dominio público de la nación, cuya titularidad y administración corresponden al Estado. Es por eso que tenemos que tener una concesión, salvo, ya lo sabemos, las frecuencias de uso libre y la banda ciudadana que no está regulada. La banda civil estuvo regulada mucho tiempo, ahora ya no. Ahora, para ser radioaficionado, necesitas una concesión. Antes era un certificado de aptitud, pero ahora es una concesión. ¿Por qué? Porque tanto el espectro radioeléctrico como los recursos orbitales son bienes del Estado y la administración la realiza el Estado. No solo aquí, en la mayoría de los países, o casi la totalidad de los países. En el artículo 56, para la adecuada planeación, administración y control del espectro radioeléctrico y para su uso y aprovechamiento eficiente, el instituto, y se refiere al Instituto Federal de Telecomunicaciones, deberá mantener actualizado el cuadro nacional de atribución de frecuencias con base en el interés general. O sea, la ley obliga al IFT a tener actualizado el cuadro nacional de atribución de frecuencias. Ese cuadro ya existía, ¿no?, desde antes con la desaparecida COFETEL. El instituto deberá considerar la evolución tecnológica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Por ahorita, por ejemplo, ya estamos manejando modos digitales y en décadas pasadas eso no se conocía. Particularmente la de radiocomunicación y la reglamentación en materia de radiocomunicación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Se acuerdan de la ITU o la UTI también en español? O sea, tiene la obligación por ley de observar, ¿sí?, la reglamentación en materia de radiocomunicación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y vamos a ver más adelante que así es, y en la práctica ya lo hemos observado nosotros. Artículo 57. En el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, CNAF, se establecerá la atribución de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico a uno o más servicios de radiocomunicaciones de acuerdo a las siguientes categorías, y eso es lo importante, que la asignación de bandas y frecuencias tienen una clasificación. A título primario, el uso de bandas de frecuencia a título primario contarán con protección contra interferencias perjudiciales, ¿sí?,
Aunque ya saben que esto en la práctica, meterte a demandar a alguien al instituto va a conllevar una serie de cosas que tal vez no valgan la pena, pero legalmente está contemplado, siempre y cuando la banda que estés utilizando, en primer lugar, tengas una concesión vigente y en segundo lugar, esa banda esté a título primario. Y si observan las tablas que vimos ayer, ahí van a ver cuáles son a título primario y cuáles son a título secundario. A título secundario, el uso de las bandas de frecuencia no debe causar interferencias perjudiciales a los servicios que se prestan mediante las bandas de frecuencia otorgadas a título primario. Es decir, si nosotros estamos usando una banda que esté a título secundario para los radioaficionados, nosotros tenemos que tener el cuidado de no causar interferencias perjudiciales a otra banda que esté a título primario para otros usos o servicios que no sea el de radioafición. Y los que cuando estamos usando a título secundario una banda, no podremos reclamar protección contra las interferencias perjudiciales causado por estas últimas. Es decir, los usuarios que estén en una banda de uso primario y nos interfieran, nosotros, como si estamos en una banda de título secundario en este momento, no podemos reclamar nada. Así como si nosotros estamos en una banda de uso de este título primario, las personas que estén en otra banda de título secundario no podrán reclamar si les interferimos. Artículo 58. El uso de las bandas de frecuencias de un servicio a título secundario tendrá protección contra interferencias perjudiciales causadas por otros concesionarios de bandas de frecuencias que presten servicios en estas a título secundario. O sea, de secundario a primario no puedes reclamar. Primario a secundario sí puedes reclamar. Secundario a secundario tampoco, ni tú reclamas ni el otro. Los dos se aguantan, ¿no? Déjame salirme un momento de la Yo pantalla tengo una duda, completa. doctor. No Bueno, sé por qué está tardando en pasar, ¿no? No sé si porque tengo abierto tengo una duda, el navegador, pero nunca me Pablo. lo había hecho. Bueno, continuamos con el artículo 76. Don Pablo, Adelante, No sé si ah, se me escuchó o Saúl no. tiene una duda. Ah, ok, adelante. ok. Mi duda es, ¿por qué se menciona que se tiene protección de secundario a secundario? ¿Y eso quiere decir que no se puede reclamar? O bueno, Al este... contrario, puedes reclamar. Ah, ok, ok. Es que hace rato mencionó que no se Vamos a podía... suponer que Ok, estamos, no me acuerdo si la banda de 40 metros está compartida a título secundario, ¿no? Entonces, si estamos dos, tú y yo, la banda de 40 metros, y tú estás en 7095, y de pronto salgo, yo me coloco en 7097, 2 kilociclos de nomás de diferencia. ¿Mm? Y puede ser que si yo tengo una potencia más fuerte, te empiece a molestar. Tú me podrías reclamar a mí, ¿sí? Pero esa reclamación no es personal, tenía que ser ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y ya sabes cómo se manejan las cuestiones legales en México. Lo más fácil, así como si estás interfiriendo el televisor del vecino, lo más fácil es que platiques con él. Posiblemente su televisor sea analógico y por eso lo estás interfiriendo, ¿no? O tal vez tú estés usando mucha potencia o tal vez tengas un problema de relación de ondas estacionarias o tu cable coaxial ya empezó a, a cuartearse con el sol, el plástico se agrieta, ya le empezó a entrar agua y tienes una serie de problemas allá de fugas de la emisión, ¿no? De la radiofrecuencia. Entonces, si los dos estábamos en título secundario, ni yo te puedo reclamar, bueno, yo te puedo reclamar y tú me puedes reclamar, pero vuelvo a repetir, mejor platicamos, ¿no? Si yo te estoy interfiriendo, te pasas a la frecuencia donde estoy, me pides, por favor,
el cambio o simplemente das tu indicativo en una pausa, te escucho y a lo mejor por lo que voy a hacer es subirme a 3 kilociclos arriba y voy a 7100 y tú te quedas en 7095. De esa forma lo podemos solucionar. Pero la ley así está. ¿Qué quiere decir esto? En un momento dado, yo puedo tener desajustado mi radio, tener un amplificador, salir con 1500 watts de potencia e interferir fuera de la banda. Por ejemplo, un servicio de embajadas. Entonces, la embajada sí puede reclamar legalmente. Si la embajada, su frecuencia la tiene a título primario y tú estás en título secundario, entonces sí, te puede hacer una reclamación con todas las de la ley. Si lo estás haciendo. Estas situaciones que en los cuántos años llevo, del 90 para la fecha, ¿no? Ya estamos 31 años casi. Nunca he oído que exista una situación de esta naturaleza, pero pues está estipulado en la ley y por eso tengo que hacerles desconocimiento, pero de verdad que no. De hecho, si ustedes se ponen en un radio de HF multibanda en 40 metros, en 7012, y 7012 ustedes están usando el modo de transmisión en fonía de Lima Sierra Bravo, o sea, lower, ¿no? Lower Saiván. Entonces, de pronto escuchan una conversación, pero no está inteligible. Resulta que hay, y ese es el área de telegrafía, ¿no? Estás en telegrafía y escuchas fonía, pero no la entiendes. Te pasas a USB y vas a encontrar segurito a pescadores, pero no son canoitas, ¿no? Son barcos camaroneros, etcétera, que ahí están desde hace años y nadie los ha sacado de allá. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos nosotros es corrernos un poco de frecuencia para evitar meternos en problemas. Pero ahí están, 7012 USB, Upper Saipan, ahí están. Bueno, hay una serie de cosas, ¿no? En la banda de 10 metros muchas veces, ahora ya no tanto, pero años anteriores, los usuarios de la banda civil se metían al principio de la banda de 10 metros, porque ellos están abajito, ¿no? Están en 27 y se suben a 27,900 y la banda de 10 metros empieza en 28 megahercios y luego hacen modificaciones a su radio y de pronto los encontrabas en 28015 en el segmento de telegrafía hablando tan campantemente, ¿no? Y tú estás tratando de hacer un comunicado en telegrafía y te están pues interfiriendo. Entonces, pues, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Apelarle a la autoridad? No. Simple y sencillamente bajábamos, cambiábamos de telegrafía a Lower Saipan, que es lo que usan allá arriba, y platicábamos con ellos. Oiga, por favor, no falta alguien que te insulte y que te diga y que no sé qué, que por acá. Pero de todas maneras, tú ya le dijiste, ¿no? Con el tiempo, otro compañero de ellos los hace entrar en razón. Y así, de esa manera, hemos evitado muchos problemas, ¿no? Porque meterte a hacer una reclamación legal va a requerir abogado, va mucho tiempo, ¿no? Yo creo que ese no es el espíritu de la radioafición. Es tratar de conciliar. Pero bueno, está en la ley, ¿sí? Ahora bien, no sé si ya está contestada tu pregunta, Saúl. Sí, sí, ya está. Muchas gracias. Correcto. Vamos a pasar ahorita al artículo 76. De acuerdo con sus fines, las concesiones a que se refiere este capítulo serán para uso comercial, para uso público y para uso privado. Y está en rojo uso privado porque pues ahí estamos nosotros. Como les digo, como no es un apartado específico para radioaficionados, aquí está entremetido, ¿no? Tenemos que leer entre líneas. Para uso privado, confiere el derecho, no, perdón, son tres, comercial, público y privado.
En cualquiera de los tres casos, confiere el derecho para usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado o para la ocupación y explotación de recursos orbitales, ya sea comercial, público o privado, con propósitos y los segmentan: A, comunicación privada; B, experimentación, comprobación de viabilidad técnica y económica de tecnologías en desarrollo; pruebas temporales; o, y ahí nos ponen, radioaficionados, por eso lo puse en letra grande, así como para satisfacer necesidades de comunicación para embajadas o misiones diplomáticas que visiten el país. Este tipo de concesiones no se confiere el derecho de usar, bueno, así lo tienen puesto, pero para mí sería: no confiere el derecho de usar, aprovechar y explotar comercialmente, estamos hablando de nosotros, radioaficionados, bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado, ni de ocupar y explotar recursos orbitales. Es decir, nos vuelven a recalcar, ya lo habían dicho antes, que si nos dan una concesión para usar el espectro radioeléctrico y recursos orbitales, no nos confiere el derecho de usarlo comercialmente. Eso tiene que estar claro. Y cuarto, para uso social. Lo vamos a dejar en stand-by, lo de uso social, ahorita lo vamos a tratar. Estoy haciendo pausa porque mi computadora se ha puesto a pensar últimamente. No sé si ven allá el relojito. Sí, sí se ve. Sí. No Bueno, sé qué ahí yo está. tengo otra pregunta ahí Adelante, Saúl, mientras referente esta cosa a cambia. lo de explotar comercialmente. Había, Explotar. hab- Perdón, adelante. había leído que, por ejemplo, decía de que podías a lo mejor usar pues, las bandas de radioaficionado tipo para a lo mejor hacer alguna especie no sé, de negocio tipo, yo tengo un radio, te lo quiero vender, y es como de, bueno, se hace la transacción como tal, pero lo que mencionaban era de que se apelaba a que no se usara como que no fuera algo cotidiano, que se podía hacer, pero muy esporádicamente, como, no sé cómo Bueno, esté con eso. tu audio está un poco bajo, pero estoy entendiendo. Estoy Ok. entendiendo que no sé si leíste o alguien te dijo que esporádicamente podrías cobrar por pasar un mensaje. Así No, no, estoy no. estoy en lo cierto. No, no por pasar un mensaje, sino que suponiendo que yo tengo a lo mejor un equipo de radio que o yo le digo tengo este radio y no sé, ya no me sirve, lo quiere comprar o pido a alguien que, no sé, si pregunto si alguien tiene algo que me pueda vender, no sé, de algún radio. Este, A ver, ahorita, dame un momentito. Quiero cerrar sí. esta cosa, a ver si es lo que me está molestando. Ok. Bueno, me repite la pregunta, por favor. No la logré captar. Adelante. Sí, es más como para usar las bandas de radiofrecuencia como para pactar algún trato comercial de, mm, de que alguien vende algo y a otra persona lo quiera comprar. O sea, Ya para te eso entendí. se podría utilizar o Ya, no. ya te entendí. Bueno, tú puedes usar cualquier banda de 2 metros localmente, por ejemplo, lo que más se podría darse el caso, para, no tanto para estar ofreciendo equipos en venta, porque eso ya es un comercio descarado, ¿sí? Sino por si alguien en la plática se da y te preguntan: oye, ¿no tienes un radio con estas características que me puedas vender? En ese momento tú puedes decir: no, no tengo. Pues sí, sí, sí tengo.
¿Me lo puedes vender? Sí. Ok. Háblame por teléfono. O aquí está mi teléfono. Hasta ahí es lo que puedes hacer. Pero si constantemente vas a estar, oye, tengo este radio, oye, que tengo esta antena, oye, que tengo esto, tengo lo otro, entonces ya estás haciendo un comercio a través de la frecuencia y eso entonces está penalizado. En el sentido que te retiran la concesión, definitivamente. Y peor si no es algo que concierna a la radio, sino que quieres vender una licuadora, un televisor, pues peor todavía, ¿no? Eso ni esporádicamente. ¿Ok? Nada más si sale que alguien diga, no, alguien en el grupo, porque generalmente estamos 2, 3 o más personas hablando, ¿no? ¿Alguien de ustedes tiene un acoplador de antena MFJ modelo 949 Eco? Y alguien te puede decir, sí, sí, yo lo tengo. Incluso puede estar en la banda de 40 metros y la persona puede estar en el norte y nosotros estamos acá en Yucatán. Y sí lo tengo. Oye, por favor, pásame tu teléfono. Entonces te comunicas y ya hace la transacción. Pero es la única manera. ¿Mm? No sé si quedó más o menos claro. Sí, muchas gracias. Ok, ahora vamos a volver a compartir a ver si me deja de hacer eso. Pero, porque el otro día sí, no sé qué estaba haciendo y de pronto entró la actualización de Windows, imagínense, y no la pude parar. Bueno, vámonos al artículo 82. El espectro radioeléctrico para uso privado, para que así está en la ley, para los propósitos previstos en el artículo 76, fracción tercera, inciso B, estamos hablando de radioaficionados, lo vimos en la diapositiva anterior. Se concesionará directamente sujeto a disponibilidad, o sea que se reservan el derecho, hasta por un plazo improrrogable de 2 años. Y aquí está lo bueno, excepto cuando se trate de radioaficionados. Por eso les digo que nosotros estamos incrustados en esta ley, en cuyo caso se podrán otorgar hasta por 5 años y ahora sí, prorrogables, conforme lo establecido en el capítulo 6 de este título. En cualquier supuesto serán intransferibles, es decir, tú tienes una concesión y no, pues le voy a pasar a mi hijo para que utilice el radio. No se puede, es intransferible. Tu hijo va a tener que tener su propia concesión. Las concesiones a qué se refiere este artículo. Ok, son intransferibles, pero para los radioaficionados son prorrogables por 5 años, aunque para otros tipos de otros servicios solo son 2 años. Los lineamientos para el otorgamiento de la concesión a los que se refiere este artículo serán establecidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante reglas de carácter general sobre la base de resolver la solicitud en el orden en que se hubiere presentado e incluirán el pago previo de una contraprestación a favor del gobierno federal en términos de la presente ley. ¿Qué significa esto? Y si se cumple, yo les puedo decir que si se cumple, sobre todo el aspecto de que te van a resolver la solicitud de concesión en el orden en que se hubiera presentado, de tal manera que cuando yo hice mi solicitud y pedí mi indicativo con una sola letra, porque yo tenía 3 en el sufijo, era XC3WMA y le pedí como XC3A. Si alguien ya hubiese pedido ese indicativo XC3A antes que yo, aunque sea un minuto antes que yo, nomás no me lo iban a dar, se lo iban a dar a la persona que estaba antes que yo. Y sí se cumple, porque otra persona de Chapotón luego me dijo, creo que se llama Julio, me ganaste, yo quería XC3A, y se tuvo que conformar con XC3AA, alfa alfa. ¿Sí? Bueno, entonces, constatado de que cumplen lo que dicen. Y desde luego que hay un pago por la contraprestación, más bien por el uso del espectro radioeléctrico, ¿no?
pero nada que ver con lo que paga una radiodifusora o una televisora ni nada. Ahí te lo vamos a ver. Sigue haciendo lo mismo. Yo me supongo que está descargando una actualización esta máquina. Pero bueno, cuando Windows empieza a hacer esto, no hay manera de componerlo. Artículo 9. Los interesados en obtener una concesión de espectro radioeléctrico para uso privado con propósitos de radioaficionados deberán presentar el formato IFT radioaficionados, cumpliendo con los siguientes requisitos. Este formato está disponible en el portal o en el sitio web del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los siguientes requisitos son domicilio en el territorio nacional, calle, número exterior, número interior, localidad o colonia, municipio, delegación, entidad federativa y código postal. Se acreditará el domicilio con copia simple del recibo de luz, agua, servicios de telecomunicaciones o predial, con una antigüedad máxima de 3 meses contados a partir de la fecha de presentación. Es una copia simple, una fotocopia, como decíamos antes, ¿no? Además, podrá señalar un domicilio diferente para oír y recibir notificaciones por parte del instituto, porque el domicilio que estás dando al principio es donde va a estar tu estación de radio, que no necesariamente va a estar o en tu lugar de trabajo o en tu casa. Entonces tú puedes poner de tu casa, pero quieres recibir notificaciones en tu trabajo porque pues ahí hay personal que lo reciba, etcétera, o por lo que uno quiera. Aprovechen la pausa que hace la computadora por si preguntan. Ok. Yo Características. tengo una pregunta. Adelante, por favor, Luis. Entonces, si yo quiero, o sea, por ejemplo, lo que usted decía, tener una pequeña estación dentro de mi carro, o sea, y está domiciliado a mi domicilio, la concesión, ¿hay algún problema? O No. De hecho, la concesión incluye el poder tener un equipo o 20 equipos si caben en tu carro, en tu camioneta, en tu casa rodante o lo que sea, ¿no? Nomás tienes que dar la marca, modelo y las placas del carro. Y no hay un pago adicional. Antes sí. Antes sí. Y si cambiabas de las placas o cambiabas de carro, tenías que pagar otra vez. Así era. Actualmente no. La concesión lo incluye las veces que sea necesario por si te canta cambiar de carro o por cualquier otra situación que se dé, ¿no? Y también, lo vamos a ver más adelante, te otorga el permiso para que uses radios portátiles, o sea, salgas de tu casa con un portátil, etcétera, ¿no? También existe y tampoco tienes que pagar nada. Con cualquier cambio en los equipos de dentro de tu estación o de tu carro donde tienes algún equipo, lo único que tienes que hacer es hacer un escrito libre y notificar al instituto que hiciste un cambio. Eso es todo y no necesitas pagar nada. ¿Estuvo claro, Luis? sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Y lo que preguntas le sirve a otros, acuérdense. ¿Sí? Ah, perdón, me estoy cambiando y no tocamos el tema. Cuando me regreso lo hace más rápido. El interesado deberá hacer una descripción del proyecto y les subrayo proyecto. Vamos en características generales del proyecto. ¿Por qué? Porque es un proyecto, no necesitas tener tus equipos, tus antenas, ni nada de tu estación, ni de tu vehículo, ni nada, para hacer la solicitud. Vas a elaborar un proyecto y le estás diciendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones que tú piensas adquirir este radio, esta antena, etcétera. Y tampoco tiene fecha de vencimiento.
¿Ok? Esa descripción del proyecto deberá incluir su propuesta de distintivo de llamada o indicativo, que también así se le conoce. Entonces, generalmente, la mayoría de las personas lo que hacen, Luis, tú estás en la ciudad de Ayala, ¿no? Ciudad de Ayala, Morelos, ¿no? No, yo estoy en Ciudad de México. Ah, Ciudad de México, perdón. Saúl es el que está, bueno, ya estoy hecho bolas. Entonces, Ciudad de México. Entonces, Ciudad de México le corresponde la zona continental 1. Entonces, tu indicativo tendría que empezar con XE1. Entonces, tú Ah, puedes poner LG de Luis García o incluso la tercera letra de tu apellido. Y si no está ocupada, te lo van a dar. ¿Eh? O puedes pedir nada más 2 letras o puedes pedir nomás una letra, pero ahí está más competido. Sin embargo, puede ser que en un momento dado, si es alguna letra está disponible, que una letra que tal vez no le gusten a la mayoría de la gente, pero puede estar disponible, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes hacer sin que sea 100%, como te diré, cierto? Entras a qrz.com, es un sitio web donde la mayoría, y con la mayoría digo más del 90% de los radioaficionados del mundo, se registran ahí y aparece su indicativo, su nombre, incluso su domicilio, incluso su correo electrónico, etcétera, ¿no? Entonces ahí puedes teclear, introducir el indicativo que quieres y te va a arrojar. Si ves que no arroja nada, pues es muy probable, pero no al 100%, de que no esté no esté ocupado ese indicativo. Pero tienes la posibilidad de poner no una opción, puedes poner 2 o 3 opciones. Entonces vas a tener mayor posibilidad de tener un indicativo que a ti te interese. A ver. Así como especificar las bandas de frecuencias que son de su interés, las cuales deberán ser coincidentes con aquellas atribuidas por el Servicio de Aficionados o aficionados por satélite en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. Acuérdense del CNAF, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tienes que especificar en el proyecto las bandas de frecuencia que son de tu interés. Yo les sugiero que pongan todas. O sea, radio, pueden poner radio multibanda, pueden poner la marca si quieren, modelo, lo que ustedes quieran. Pero que tenga de 160 a 10 metros, incluso a 6 metros. Y luego van radios de VHF y UHF que abarquen cuando menos la banda de 2 metros y la de 70 centímetros. ¿No? Hay que cubrir cuando menos ese espectro. Porque las bandas de aficionados por satélite precisamente están en las bandas de 2 metros y 70 centímetros. También los hay en 23 centímetros, etcétera, ¿no? Pero lo más común es en 2 metros y 70 centímetros. Entonces hay que cubrir cuando menos de 160 metros hasta 70 centímetros. Y eso lo cubres con 2 radios. No los necesitas tener, es un proyecto. A ver si vamos bien. Ahora sí cambió rápido. Asimismo, deberá indicar la ubicación donde va a estar la estación, incluyendo domicilio y coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas actualmente no tenemos problema. Antes teníamos que usar un GPS, prestárselo al vecino. Peor de los casos había que comprarlo. Ahorita no. O íbamos al Grid Locator, que es un sitio web, puedes poner Grid Locator y aparece. Y más o menos ubicamos las coordenadas. Pero ahora, con el Google Maps, pues no hay ningún problema. En un santiamén tienes tus coordenadas geográficas, donde vas a poner la estación fija o bien los datos de identificación, ahora allá va tu pregunta, del vehículo que porta el equipo móvil, es decir, marca, modelo y placas de circulación, y para el caso de equipos portátiles, la marca y el modelo.
Todo incluido en la misma concesión, nada de pagar aparte. Adicionalmente, el interesado podrá solicitar y proponer un distintivo de llamada social, lo que decía que los teníamos stand-by, que podrá emplear para establecer un club de radioaficionados. Aquí hay que tener un poco de cuidado en la interpretación, porque aquí parece que si tú, y el formato lo trae, ¿no? A un lado del distintivo que tú quieres personal, a la derecha, dice distintivo social. Entonces, que puede ser diferente al tuyo y te lo van a dar en la misma concesión. Lo que en realidad sucede es que tú como radioaficionado, ya sea que pidas un distintivo social porque piensas establecer un club de radioaficionados, porque este es un proyecto, vamos a recordarlo, estamos en un proyecto, o simplemente si lo que quieres es montar una estación repetidora, que antes, en la ley anterior, solo lo podía montar un club de radioaficionados, no de forma personal, ahora es completamente al revés. Para montar una estación repetidora no necesitas un club de radioaficionados. Tu misma concesión te da el derecho con tu mismo indicativo. No necesitas otro diferente. Lo único, otra vez, que tienes que hacer es hacer un escrito libre donde informas que acabas de montar una estación repetidora con todas las características que, bueno, para el que lo quiera hacer, pues se le podrá proporcionar en su momento, ¿no? Yo aquí ayudé a una persona a hacer eso. Entonces, tú puedes tener una estación repetidora, pero, ojo, esa estación siempre va a estar al servicio de todos los radioaficionados. No lo puedes usar como tu estación propia para platicar nada más con tu familia. Tiene que estar abierta. Esa es por ley, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasó o qué sucede con los radioclubes que anteriormente tenían distintivos para su radioclub y con ese distintivo montaban sus repetidoras? Los tienen amontonados en la mesa porque la ley no lo contempla. ¿Mm? De hecho, este amigo que tomó el primer curso de radioaficionados con nosotros, obtuvo su concesión y pues tenía amigos y le decían, no, no vas a poder poner tu estación porque todas las solicitudes de renovación de pasado de certificado de actitud de COFETEL a concesión de IFT están sobre la mesa y no pueden hacer nada porque la ley no lo contempla. Ok, le digo, no, no es así. ¿Cómo? No es así, tú puedes poner tu estación repetidora. ¿Pero cómo? Porque está en la ley, lo tomaste en el curso, ahí lo dice. Simplemente haces un escrito, no pagas nada extra y avisas. Es como avisar que cambiaste tu Kenwood Tango Sierra 440 por otro radio que es Tango Sierra 450. Es exactamente lo mismo, así lo toma el Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque ahora dices, ahora tengo un radio que tiene la característica de trabajar con una sola antena y recibir en una frecuencia y transmitir en otra frecuencia y me puedo comunicar con los amigos que yo quiera y mi objetivo es tener una cobertura más amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a poner una torre de 100 metros o en el cerro. Entonces, actualmente es mucho más fácil tener una estación repetidora que antes y no conlleva ningún pago adicional. En la ley anterior tenías que tener un pago adicional, tenías que conseguirte un perito que te haga los estudios de cobertura, de potencia, de no sé qué tantas cosas por allá, todo un legajo para ver si te autorizaban tu estación. ¿Y qué hacían muchos? Porque yo lo vi, ¿verdad? Se fusilaban estudios anteriores, cambiaban el nombre y ya, ¿no? Y le pasaban una lanita por allá por debajo de la mesa. Bueno, no debí de haberlo dicho. Ahorita no, no es así. No tienes que pagar absolutamente nada. Solo avisas y ya. Una vez que tengas tu concesión, ya pagaste y no vuelves a pagar
hasta dentro de 5 años y solo vas a pagar aproximadamente la mitad de lo que pagas al principio. Si hay preguntas, adelante. Si tengo múltiples, o sea, más de un radio, o sea, todos los equipos tendrán que indicarse. A ver, ¿me repite la pregunta? Ajá, o sea, ¿qué pasa si tengo más de un radio? O sea, No pasa nada, simplemente los pones en el proyecto. ok. Por eso yo les decía, para cubrir el espectro que va de 160 metros hasta 70 centímetros, se cubre con 2 radios, con un multibanda y con un VHF que cubra la banda de 2 metros y 70 centímetros y un multibanda que cubra hasta la banda de 6 metros. ¿Y ya? Y tú puedes poner en tu proyecto un radio y después compras otro y nomás les avisas que cambiaste de opinión. Y ni siquiera decirles que cambiaste de opinión, sustituí este radio por este nuevo, o aunque sea usado, ¿no? No sé si está claro el asunto, Luis. Sí, muchas gracias. Ok, correcto. Capacidad jurídica, técnica, administrativa y económica. La capacidad jurídica se acreditará con los documentos que presente para acreditar su identidad y nacionalidad de conformidad con el presente artículo. Es decir, y yo les recomiendo que sea el acta de nacimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Es lo más barato, es lo más fácil de conseguir ahorita en los módulos, que está tratando de conseguir, no sé qué sé yo, el pasaporte, la cartilla de militar o alguna cosa más, ¿no? A menos que seas extranjero y necesitas una carta de naturalización, etcétera, ¿no? Capacidad técnica administrativa. El interesado deberá proporcionar la documentación probatoria. Don Pablo, Adelante. un detalle con lo del acta de nacimiento que solicitó, digo que Correcto. comentó. Hace unos días al que estaba haciendo su solicitud de concesión, Arturo, le mandaron un correo Ajá. porque él mandó solo copia. Es original, de entre Y ese comillas. es el original, efectivamente, y mandó la copia de su credencial también. Y entonces le dijeron, o sea, tomaron ahora sí que como documento, o sea, él mandó los dos, por decirlo de alguna manera. Bueno, tuvo cuando menos ese cuidado. Sí, pero los dos lo mandó en copia. Es el Entonces, problema. entonces agarraron ahora sí que la copia de la credencial electoral y le dijeron que tenía que certificarla con un notario público. Le va a salir más caro. Entonces Caldo yo con le las dije, mira, albóndigas. sabes así es, yo le dije, bueno, y al comentario que hizo ahorita, pues es mejor sacar las actas que están en, no sé, 80, 90 pesos, no lo sé, Exactamente, por allá y andan. enviar la original. Exacto. Le pasó a un amigo aquí en Mérida también, a Ponchito. Y se lo remarqué, porque vino aquí, no había pandemia. Mira, Ponchito, tienes que hacer eso. Pero lo conocemos porque no es de Monterrey, pero parece, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Sacó una copia simple y le pasó lo que Arturo Jarquín, ¿no? Ok, y lo Y que ahorita después le salió más solventó, caro. Lo tuvo que mandar ahorita, por DHL. no, fíjese que ahorita lo resolvió en Arturo, descargó de las que están ahorita digitales vía internet, Claro. y se la aceptaron, la mandó por correo y se la aceptaron, no Es tiene que correcto. Es no se la correcto. tienen, no la mandó físicamente. No hizo el envío físico, no le pidieron el No, envío físico. no, que con ese, Ajá. porque ahí aparece ya el QR, que tiene un QR Sí, el código código, y QR. ya con eso, pues con eso creo que no sé si lo escanean, no sé qué hacen, pero que ya con eso Sí, lo lo escanean solventó. y verifican la autenticidad. ¿Sí? Sí, sí. Pero lo mejor es agarrar un 80, 90, pierde el amor a 80 o 90 pesos, saca lo Claro. original, entre comillas, porque no es el original, está en el registro, ¿no? Entonces, La oficial, ahora, digamos. y la que tienes en tu poder, la primera que te dio el registro, esa es la verdadera original, incluso puede estar manuscrita en algunos casos, ¿no? Entonces, la oficial, como tú dices, es la palabra correcta.
No sé, hay que tener mucho cuidado. Muchísimas gracias por la observación, Manuel Javier. Bueno, entonces estamos en la capacidad técnica administrativa y aquí es donde nos dieron a partir de 2014 la oportunidad a los radioaficionados de ser quienes capacitemos a los futuros radioaficionados, como lo es en la mayoría de los países del mundo. Antes no era así, como les he platicado antes. El interesado deberá proporcionar la documentación probatoria de que ha participado en cursos o seminarios relacionados con el servicio de aficionados, y este es uno de ellos. O, en su caso, que cuenta con experiencia en materia de telecomunicaciones, pero lo tiene que demostrar, ¿no? O ya cuente con un certificado de aptitud para instalar y operar estaciones radioeléctricas del servicio de aficionados, que son los certificados que emitía la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y no importa cuántos años tenga. Me sucedió, o sea, no me sucedió, sino que un radioaficionado que ya tenía más de 10 años de no renovar su certificado. Entonces yo pregunté, tengo esta situación, un radioaficionado que se me acercó y me pregunta si tiene que volver a hacer, a tomar un curso, etcétera, o es posible que su certificado, que tiene más de 10 años o 15, no me acuerdo cuántos, y la respuesta del licenciado Pedro Colín Ramírez, que es el encargado de la unidad de concesiones, fue que los certificados para instalar y operar estaciones radioeléctricas de servicio a aficionados y las concesiones no caducan para los trámites. Acuérdense que la concesión te la dan por 5 años y tienes que volver a renovar, a prorrogar, se dice actualmente, y en Cofetel era también, se mencionaba renovar, que viene siendo lo mismo, cada 5 años, ¿no? Entonces, para trámites ante el instituto, si tienes un certificado para instalar y operar estaciones radioeléctricas del servicio de aficionados que expidió la extinta Cofetel, te sirve aunque tenga 20 años. ¿Mm? O como te puede servir algún título que tengas en telecomunicaciones de alguna universidad, aunque ya hayas abandonado la universidad hace 20 o más años. Es exactamente lo mismo. O sea que puede servir. Pero de todas maneras, este amigo prefirió tomar el curso que dice que ya estaba muy atrasado. Ok, capacidad económica. Deberá manifestar, perdón, que cuenta con los recursos económicos necesarios para llevar a cabo las actividades propias del servicio de radioaficionados. Y como lo dice, manifestar, simplemente lo manifiestas y firmas a un lado. De que cuentas con los recursos económicos, no te dice cuánto. ¿Sí? De tal manera que tú puedes tener una estación modesta y aún así estás cumpliendo con el rubro de capacidad económica. No pasa nada. Pago por análisis de la solicitud actualmente son 1,749 pesos, pero acuérdate que eso va a ser por 5 años. Entonces, si dividimos 1,749 entre 5, creo que da algo así como 495 pesos. Ah, no menos. Sí, esa cuenta la hice ayer, pero es sumando la solicitud y la contraprestación que vamos a ver ahorita. Al sumar eso me dio 2,400, casi 2,500. Entre 5 años me dio 495 pesos al año. O sea, que pagamos más de recibo de corriente eléctrica, ¿no? O de agua embotellada que ahorita no está nada barata. Los interesados deberán acompañar a su solicitud el comprobante del pago de los derechos o aprovechamientos que en su caso correspondan por concepto del estudio de la solicitud. Toda la tramitología la van a ver en el último tema con nuestro amigo Manuel Javier, XC3MBZ. Si hay dudas, adelante. Entonces, esta cosa piensa cuando menos me lo espero. Presentación, adelante. Nadie habló. Presentación de las solicitudes. Artículo 13. Las solicitudes para el otorgamiento de las concesiones a que se refieren los lineamientos
deberán ser presentadas en la oficialía de partes del instituto dirigidas al titular de la unidad de concesiones y servicios, utilizando los formatos anexos a los presentes lineamientos. Esos formatos están, como les dije, en el portal o sitio web del IFT. Aquí dice que deberán de presentarse en la oficialía de partes. Y esa oficialía de partes está en la Ciudad de México. Y cuando empezamos con esta cosa, pues la mayoría de los radioaficionados están diciendo, vamos a tener que viajar a la Ciudad de México. No, no es así. Existe todo un sistema, pues vía correo electrónico, utilizando el portal, y lo van a ver con Manuel Javier. Los formatos que correspondan deberán ser adjuntados a la solicitud de manera impresa y digital, disco compacto o dispositivo USB, entre otros, conforme a los archivos electrónicos que podrán ser obtenidos de la página de internet del instituto, que ya lo habíamos mencionado. Es decir, se manda por vía postal, no es muy recomendable, pero sí llega, ¿no? Si lo hacen con tiempo, o si tarda como una semana, pero si lo hacen vía postal, correo postal, verifiquen que sea correo certificado con acuse de recibo, ¿no? Para que tengan un comprobante. Yo lo hice en alguna ocasión así, llegó. Después de eso, pues he estado usando, ¿cómo se llama? Federal Express, que es un poco más económico que DHL y otros servicios, ¿no? Asimismo, la documentación que se deba anexar a la solicitud deberá estar debidamente foliada y rubricada por el interesado o su representante legal, y acompañarla de manera digital conforme al párrafo anterior. En caso de que exista discrepancia entre la información impresa y la que se presente en el medio electrónico, se requerirá al interesado para que subsane la misma. Una pregunta, Manuel, ahí está Elmer. Una pregunta, Manuel Javier. En el caso de Jarquín, el requerimiento del instituto por su acta de nacimiento, ¿de qué manera fue? ¿Fue a través de correo electrónico o correo postal? Fue a través de correo electrónico, ya había hecho, le solicitaron el trámite para que lo puedan notificar. O sea, le mandaron un correo, o sea, su correo, vamos, por Pedro Colín, enviándole el formato que le había yo comentado bueno, el que ya explicamos, ¿no? Que es Claro. un manifiesto para que puedas hacer tu trámite por correo electrónico. Entonces se lo enviaron, lo llenó, y después de que lo llenó y lo envió a la oficialía de partes, le respondieron y ya el licenciado Pedro le envió lo que le faltaba de su documentación. Correcto. Y es cuando ya se le dijo, mira, vas a volver a enviármelo, pero a través de la oficialía de partes. Y le dije, ¿sabes qué? Ponle copia, le estás enviando a la oficialía, pero también ponle copia al licenciado Pedro. Sí, Y así lo hizo y ya lo solventó. definitivamente. Entonces, siempre y cuando haya una manifestación de usar el correo electrónico en el trámite, ¿no? De acuerdo a un artículo provisional que tienen ellos allá, o una reglamentación provisional, porque esto es por la situación de la pandemia, ¿no? Entonces, lo mejor cuando se haga una solicitud es dejar pasar unos 10, 15 días máximo, y por correo electrónico preguntar si la solicitud está bien, está correcta, si los documentos están bien, etcétera. Porque muchas veces, si nos podemos esperar que nos avisen, va a transcurrir un tiempo, porque si tienen un cerro en la mesa y te ponen abajo, hasta que te toque se van a dar cuenta. Pero si tú tienes la precaución de mandarles un correo, que es mejor que estar hablando, porque luego mucha gente me decía, es que nunca están, es que bueno, pues están ocupados, ¿no? Manda un correo, eso lo van a ver en su momento. Y generalmente te contestan, si no el mismo día, al día siguiente. Entonces, si ellos te contestan que está bien, o te pueden contestar que todavía no lo han revisado,
un día, 2 días después te dicen ya está revisada, está completa o te falta tal cosa. Si no, va a transcurrir un tiempo. No sé si transcurrió cierto tiempo en que presentó la solicitud Arturo Jarquini y en el momento que le dijeron que le faltaba la original de su acta de nacimiento, Manuel. Prácticamente esperaron los 120 días, don Pablo. Y Ese es el problema. exactamente, él no habló. Yo le dije, pues que habla. Tienes que hablar o mejor un correo electrónico. No, lo que pasó fue esto. Él habló y le dijeron que le hacía falta un documento, pero no le dijeron qué documento porque tenían que hacer el trámite completo ante la oficialía de partes para que le pudieran contestar con el correo, o sea, vía correo para que él pueda continuar con el trámite. Hasta que no hizo ese trámite, no le contestaron qué documento le hacía falta. Pues sí, porque así está en la reglamentación del Entonces, instituto. Y él hizo luego el manifiesto. si él no se apura, pues entonces pasa el tiempo, ¿no? Claro, y él lo resolvió en 2 días, 3 días, creo. Claro. Entonces siempre hay que estar pendiente de la solicitud. Por correo electrónico, si en un momento dado, que es raro que no te contesten el correo electrónico, pues trata de hablar. Posiblemente no puedes tener suerte en la primera llamada, o si no te la pases haciendo llamadas un día o dos hasta que encuentres a la persona, ¿no? Supongo que igual que si él hubiera mandado un correo, le hubieran contestado igual que le faltaba un documento, no le iban a decir ningún documento, pero le iban a decir que ya tenía que hacer el trámite ante la oficialía de partes para que le dijeran qué documento y si era el trámite a través del correo electrónico. O sea, las Exactamente, o sea, se ahorra mucho tiempo preguntando, definitivamente. Y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer la solicitud, esperar 8 días, 10 días, 15 días máximo, ¿no? Ok, continuamos con el artículo 18. El instituto analizará, evaluará y resolverá las solicitudes para la obtención de concesiones de espectro radioeléctrico para uso público, concesiones de espectro radioeléctrico para uso privado, artículo 7.6, fracción tercera, inciso B, que es el que nos corresponde a nosotros, y concesiones de espectro radioeléctrico de uso social, entre las cuales se incluyen concesiones de uso social comunitarias, concesiones de uso social indígenas, en materia de telecomunicaciones, así como las solicitudes de concesiones de recursos orbitales dentro, y es lo que nos atañe, los 120 días hábiles, y son hábiles, no son naturales, tengan en cuenta sábados, domingos y días festivos, contados a partir de la presentación de la solicitud. Por eso hay que estar preguntando. Artículo 20. En caso de que el instituto no emita la respuesta correspondiente dentro del plazo señalado desde los 120 días hábiles, la solicitud se entenderá resuelta en sentido negativo, o lo que dice nuestro amigo el abogado, negativa ficta. O sea, antes era al revés. Si el instituto si la COFETEL no te respondía en el plazo, en automático tu concesión estaba otorgada. Ahorita es todo lo contrario. Si en ese plazo el instituto no te dice nada, ellos te están diciendo que se resolvió en sentido negativo. Pero se puede apelar, incluso ellos mismos se pasan de esos 120 días, pero tremendamente, y aún así te la otorgan. ¿No es así, Manuel? Así es, don Pablo, perdón. En sí, ellos empiezan a comentar o que te comentan después de los 120 días que a veces no se ha reunido ¿cómo le llaman? El comité o el consejo, creo le llaman, de la IFETEL. El pleno. El pleno, perdón, el pleno. Y aluden a eso, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Es que no se han reunido, es que han habido otras tantos, hay que esperar el turno porque hay 120 o 60 o 70 concesiones antes que la tuya, entonces los proyectos que están en proceso, pues hay que pasarlo. Entonces no lo pueden ver en una sola sesión y ellos van diciéndote, ¿sabes qué? En la próxima o en el siguiente. Pero por lo general, el proceso
con todo y los 120 días, dura alrededor de 6 a 8 meses de resolución ante el Pleno. Correcto. Es correcto. Actualmente, cuando empezó esta situación en el 2014, se llevaban año y medio, 2 años. Incluso un grupo de radioaficionados les metió una demanda y a partir de eso empezaron a agilizarse. Pues sí, Sí responden y nada más es que como consejo para los que vayan a hacer su trámite, es realmente estar pendientes en los tiempos que te consideren. Yo después de que pasaron los 120 días, le hablaba yo al mes y me decía ya va a entrar o ya está listo, lo único que falta es el Pleno. Y esperaba yo otro mes y le volvía yo a marcar, me dice no se reunieron y así, hasta que de hecho, no, ya el siguiente mes no hablé y me mandaron el correo de notificación que ya estaba aprobado por el Pleno y me mandaron el acta del Pleno en copia. excelente. Hay que estar siempre pendiente del asunto, no dejarlo pasar. Pues el artículo 19, tratándose de recursos orbitales, el instituto analizará, evaluará y resolverá las solicitudes para la obtención de concesiones de espectro radioeléctrico para uso público, concesiones de espectro radioeléctrico para uso social, entre las cuales ya saben se incluyen las concesiones de uso social comunitarias y las concesiones de uso social indígenas en materia de radiodifusión dentro de los 90 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud. Artículo 20. En caso de que el instituto no emita la respuesta, ya lo habíamos visto, nomás que no sé si no cambió esta cosa. La solicitud será resuelta en sentido negativo, lo que es negativa ficta, ¿no? O dupliqué tal vez porque yo estuve haciendo cambios acá. Luego lo veo con más calma. Artículo 21. Cuando la solicitud correspondiente no contenga los datos y o información requeridos, que es lo que estamos platicando con Manuel, en los presentes lineamientos, en cualquier momento el instituto prevendrá al interesado por escrito, y por eso les decía, le preguntaba a Manuel si se hizo por correo electrónico, pero si se hizo por correo electrónico fue porque se solicitó que se haga desde el principio. Si no lo solicitas, entonces te lo van a mandar por correo postal, y entonces los tiempos se alargan. Entonces, para dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir del siguiente en aquel en que surte efectos la notificación correspondiente, subsane la omisión o defecto correspondiente. Es decir, en el caso de Arturo Jarquín le dieron 30 días hábiles para que solucione lo de su acta de nacimiento. Bueno, no hay que dejar que pasen, ya vieron que en 1 o 2 días se soluciona, ¿no? Dicho plazo podrá ser prorrogado en una sola ocasión por un periodo igual a solicitud del interesado, o sea, lo puedes llevar a 60 días hábiles, la cual deberá ser presentada mediante escrito libre dentro del término concedido. Bueno, tal vez algún extranjero que todavía no le han dado su carta de naturalización y haya hecho la solicitud anticipada, tenga algún problema que requiera 60 días, ¿no? En general, no. El plazo con que cuenta el instituto para resolver las solicitudes de concesión se suspenderá al surtir efectos la notificación de la prevención que corresponda y se reanudará al día siguiente en que el solicitante desahogue lo correspondiente. ¿Qué significa esto, no? A Arturo Jarquín, le notificaron que tenía un problema con su acta de nacimiento. En ese momento, el plazo aquel que nos daban de 90 días o de 120 días se suspende y se reanuda cuando el solicitante desahogue la omisión o el defecto que tenía su solicitud. Cuando el interesado no desahogue la prevención realizada dentro del plazo referido en el primer párrafo, el instituto desechará el trámite. Es decir, corren los 30 días hábiles y ni siquiera te comunicas, entonces ya estás en un problema, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que si quieres tu concesión, lo vas a tener que solicitar nuevamente, ¿no? O pagar otra vez y los plazos, etcétera. Por eso hay que estar al pendiente de la solicitud todo el tiempo posible. Si hay alguna duda mientras piensa la máquina, adelante.
Ok, artículo 22. En caso de que el instituto resuelva otorgar la concesión en el mismo acto en el que se le notifica al interesado la resolución correspondiente, le requerirá el pago de derechos o aprovechamientos, lo que se conoce como una contraprestación. Acuérdense que si haces un pago en 1749 por el análisis de la solicitud. Cuando te resuelvan otorgar la concesión, ya pasó por el pleno, como dice Manuel, entonces te van a requerir el pago de la contraprestación, que para este año es de 726. No sube estratosféricamente cada año, es nada más la inflación. En realidad son algunos pesos y nada más. Que en su caso correspondan por concepto de expedición del título de concesión respectivo, a efecto de que el interesado, dentro de un plazo no mayor a 20 días hábiles, lo presente ante la oficialía de partes del instituto. O sea, vas a pagar, pero tienes que, obviamente, mandar el comprobante del pago, que en este caso sería una factura. En el caso anterior también, pero Manuel se va a ocupar de eso en su momento. Cumplido lo anterior, el instituto entregará al interesado el título de concesión respectivo dentro del plazo de 15 días hábiles. Ahora, por la pandemia, se hace vía correo electrónico. Antes era por Mexpost. Artículo 23. Una vez que sea otorgada la concesión a las que se refieren los presentes lineamientos, el instituto, en el término de 15 días hábiles contados a partir de la notificación del título de concesión respectivo, inscribirá el mismo en el registro público de concesiones. Antes no existía ese registro público de certificados de aptitud con la COFETEL. La COFETEL sacaba un listado nada más y tú podías acceder, era un PDF, ¿no? Un documento PDF. Pero ahora tú accedes al portal se puede acceder al portal del instituto y irse al apartado del registro público de concesiones. Y ahí estamos, no solo nosotros, están las televisoras, están las radiodifusoras, etcétera, ahí están. Simplemente hay que introducir el indicativo, en mi caso XC3A, por ejemplo. Luego señalar en una persianita que es el tipo es radioaficionados y ya todo lo demás lo dejas en blanco. Le das buscar y aparece. Independientemente de que te lo hayan mandado, si lo extraviaste, si no sabes dónde lo pusiste, todo el título completo está en un formato PDF y lo puedes descargar, ¿no? Con toda la seguridad que tiene el instituto para eso, es como si tuvieras el original, ¿no? Y si no lo quieres descargar, pero de todas maneras ahí puedes ver la vigencia, si estás vigente, cuando vence tu concesión, etcétera, el folio digital que te asigna, toda esa información está en el registro público de concesiones. Y si en un momento dado te retiene un retén, le enseñas el legajo donde está tu concesión y todavía está dudando, pues le dices, mire, tiene usted su computadora a bordo o su celular, entre a este sitio, ponga mi indicativo y ahí va a aparecer no solo mi indicativo, mi nombre, todo. ¿Mm? Entonces, es muy útil el registro público de concesiones, sirve para muchas cosas. ¿Si hay alguna pregunta? Vamos a esperar que esta cosa siga pensando. Ok, vamos a entrar al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, CNAF. Este es un documento muy, muy grande, pero ahí está la liga en un momento dado, el link si lo quieren descargar y analizar, etc. En su momento, cuando se publicó, porque pues no existía como tal después de que la COFETEL fue abrogada, la ley federal anterior fue abrogada, pasó un tiempo para que ellos publicaran el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. Yo me tomé el tiempo para revisarlo porque tampoco tiene un apartado para radioaficionados, se lo digo de antemano, hay que buscar.
para ir verificando conforme a la tabla que teníamos antes, y es exactamente la misma. Lo único que cambia es que tenemos ahora la banda de 60 metros. ¿Mm? Bueno, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a través de la Dirección General de Planeación del Espectro, adscrita a la Unidad de Espectro Radioeléctrico, elabora y mantiene actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, con la finalidad de llevar a cabo la adecuada planeación, administración y control del espectro radioeléctrico en nuestro país. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias es la disposición administrativa que indica el servicio o servicios de radiocomunicaciones a los que se encuentra atribuida una determinada banda de frecuencias, del espectro radioeléctrico. Además, proporciona información adicional sobre el uso y planificación de determinadas bandas de frecuencias. Toda esa información está en ese cuadro. La tabla de atribuciones en esta página web puede ser visualizada para México, así como para cada una de las 3 regiones, acuérdense, en las que la Unión Internacional de Telecomunicaciones divide el mundo. Aparece, de esas 3 regiones, aparece la región 2, pero también está la 1 y la 3, por si la quieren ver. Ahí está. Este es el famoso Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, pero nosotros tenemos un resumen que lo planteamos en el tema pasado, el tema de ayer. Dentro de la visualización de la tabla de atribuciones se pueden encontrar las definiciones de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, las notas internacionales del Reglamento de Radiocomunicaciones, así como las notas nacionales de México, para aquel que desee profundizar más, ¿no? En las notas nacionales se indica la información relevante respecto de los siguientes aspectos: clasificación como espectro libre o protegido, uso actual de las bandas de frecuencias, disposiciones o arreglos de frecuencias definidos para ciertas bandas, instrumentos bilaterales para el uso del espectro en zonas fronterizas, referencias a normativas técnicas aplicables al uso de la banda de frecuencias y las acciones de planificación proyectadas para una determinada banda de frecuencias en el corto y mediano plazo. La información contenida en este cuadro puede considerarse como un elemento promotor en el desarrollo tecnológico, ya que sirve como referencia para los involucrados en las diferentes etapas de este ciclo de desarrollo y a su vez genera un impacto en el panorama prospectivo sobre las tendencias de uso del espectro en México. Y no hay que olvidar que es el Estado el que tiene la titularidad del espectro radioeléctrico. Ahora bien, conforme a lo establecido en la ley, la administración del espectro radioeléctrico se ejercerá por el Instituto según lo dispuesto por la Constitución, en los tratados y acuerdos internacionales y en lo aplicable siguiendo las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y otros organismos internacionales. Aquí hacemos una pausa. ¿Por qué? Porque dice que conforme a lo establecido en la ley, la administración del espectro radioeléctrico se ejercerá por el instituto según lo dispuesto primero por la Constitución, pero también dicen los tratados y acuerdos internacionales, y aquí tenemos un problema. Por alguna razón legal que nosotros todavía no entendemos, nosotros como radioaficionados podemos ir, por ejemplo, a Estados Unidos, inclusive a Japón o cualquier otra parte del mundo, y simplemente dar aviso a la autoridad que administra el espectro radioeléctrico en ese país, como lo es ahora en México el IFT, y como hay tratados internacionales, nosotros podemos transmitir en ese país con nuestro indicativo, simplemente señalamos que estamos en ese país y hay una manera de hacerlo. Pero México, cuando cambió a esta nueva ley, México ahorita no está respetando esos tratados y acuerdos internacionales. Han venido funcionarios de la IARU, han venido representantes
¿cómo se llama la de Estados Unidos? Es Radio Relay League, sí, la American Radio Relay League de Estados Unidos, que es como si fuera la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, a hablar con funcionarios del instituto, a darles pláticas, a exponer sus argumentos legales internacionales y los tratados, y aún así a los extranjeros no se les permite transmitir en terreno nacional. Hasta la fecha está así, aun cuando aquí podemos leer que el instituto debe respetar los tratados y acuerdos internacionales. Sin embargo, no está siendo así. Dicha administración incluye la elaboración y aprobación de planes y programas de uso, el establecimiento de las condiciones para la atribución de una banda de frecuencias, entre las que se encuentra la elaboración y actualización del cuadro nacional de atribución de frecuencias. Creo que es la última, nomás vamos a dejar que... no. El principal instrumento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿qué pasó? Sí, ándale. El principal instrumento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en materia de radiocomunicaciones lo constituye el Reglamento de Radiocomunicaciones, conocido RR. Estamos hablando de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la cual tiene un reglamento de radiocomunicaciones. Ese reglamento rige la utilización del espectro radioeléctrico y los recursos orbitales a nivel mundial. En este sentido, el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que está vigente actualmente, constituye el documento de referencia mundial en esta materia. O sea, asignación de bandas, frecuencias, etcétera, todo está en ese reglamento. Cabe señalar que el Reglamento de Radiocomunicaciones se actualiza periódicamente cada 3 o 4 años en el marco de las conferencias mundiales de radiocomunicaciones, a las que obviamente México participa con voz y voto. No así la YARU, que ya saben que es con voz pero sin voto. Pero México participa en esas conferencias mundiales de radiocomunicaciones, y acuérdense que la Unión Internacional de Comunicaciones no solo está conformada por representantes de los países, sino por el sector privado y el sector educativo. El espectro radioeléctrico se considera un recurso escaso y de un valor estratégico, sin precedentes en el contexto económico y tecnológico actual, de tal forma que es primordial garantizar su uso eficaz y eficiente. Por tal motivo, la gestión, administración y planificación del espectro radioeléctrico se revela como una labor estratégica con una enorme incidencia en los aspectos sociales y económicos del país. Es decir, como lo queramos ver, los radioaficionados tenemos y somos una parte importante de este punto estratégico en nuestro país y en el mundo. En el último tema del curso se detallará el proceso de trámite de concesión gracias a nuestro amigo Manuel Javier.